Todos me llaman el Rey Tiburón. Señoras y señores, bienvenidos a Los Populares. Vamos a hablar de los tiburones rojos del Veracruz. Que se escuche el aplauso. Por favor, hay que nos lo ponga la producción. Gracias, señores. Vamos a poner nostálgicos porque, desde luego, haremos una remembranza de lo que fue el fútbol profesional en Veracruz con los tiburones rojos que jugaron toda su vida en el Estadio Luis Pirata Fuente. Pero fíjate, ahí se ve la brecha generacional. Pongan así un recuadro aquí en pantalla, porque tu recuerdo es la de Maná del Rey Tiburón, sí. Exactamente. No es la más reciente, ¿no? Technicolor y acá sepia. Bueno, porque tú recuerdas el Maná del Rey Tiburón, sí, que es sí, como sí. de los años 2000, ¿no? Pero para mí, mi contexto, cuando imagino una rola alusiva al tiburón, me acuerdo la de Proyecto 1 que le ponían en los 90, ¿no? O sea, cómo es, los contextos cambian. Inclusive sonaba, ¿no? creo que sonaban en los tiros de esquina el de la película de Tiburón, ¿no? Exacto, también. También, sí, Sí, bueno, ese también, pero bueno, son cuestiones de brechas generacionales. Digo, no es que estemos a muchas distancias de que haya una diferencia de edad muy marcada. Sí, ¿no? pero sí hay como unos 10 años o más. Pero lo platicábamos fuera de las cámaras, inclusive también con el productor, Uh-huh. o sea, en el sentido de que, pues, cuál era realmente el equipo que yo más recordaba de los tiburones. Y yo decía, bueno, pues la verdad que el equipo que arma Cuauhtémoc Blanco, o que le arman a Cuauhtémoc Blanco, es el que más recuerdo, pero tú tienes otro. Sí, otro o sea, recuerdo. Por ejemplo, ¿tú recuerdas esa parte del liderato general con Graniolati, Braulio Luna y todos, Claro, Vizca y sí. Sacó, todos ellos? Yo tengo más el recuerdo de los 90s a partir de Antonio Carlos Santos, cuando estaba Niver Arboleda, que vino Isaac Allipey, que estaba René Higuita, Leonel Álvarez, un poquito de Joaquín del Olmo, Adolfo Ríos, esa etapa previa a que descendieran en el 98, pero no tengo el recuerdo de la tiburomanía. Sé que existió, o sea, tengo poquita cultura general, pero nada más, o sea, Inclusive, no me tocó vivirla. los títulos que tiene el Tiburón, pues, fueron años antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Sí, desde luego. O sea, había que remontarse a los 40, ¿no? Que fue campeón del equipo, ¿no? Y fíjate que es una historia bien dramática, digna de La Rosa de Guadalupe, lo que ha vivido la afición de los Tiburones Rojos de la Cruz. Yo creo que por eso se le tiene tanto amor y tanto apego. Uno, porque coincidirás conmigo, Alan, no sé qué piensan ustedes, escríbanos en los comentarios. La importancia que tiene el apego a lo local, a lo regional, al equipo de tu estado, de tu ciudad. Entonces, sí hay como un cariño especial al Tiburón, le vaya como le vaya. Descienda, claro. Así lo desafilien, lo que viva, así lo goleen, disfrutas mucho y atesoras los buenos momentos que ha tenido, que han sido pocos, pero los pocos los tenemos bien clavados, ¿no? En ese mismo sentido, la franquicia desapareció, pero el club sigue vivo. Sigue vivo en el corazón de todos los veracruzanos. Ah, qué En romántico. los 212 municipios hay aficionados de Huesos Colorados de los Tiburones. Sí, qué romántico te pusiste. Oigan, por cierto, antes de eso, disculpen la informalidad, pero bueno, Alan García, un servidor, Cristian Pale. Yves Triano al otro lado. Muchísimas gracias, Cristian. Yves Triano, que síganos en sus redes sociales, @Yves Fotógrafo, YV Fotógrafo, ahí lo encuentran. Tus redes sociales, Cristian. @Cristian Palep. Palep es al final con B. Con B de burro. Con B. Bueno, pues ahí está. Y a mí me encuentran Sin como alusión, Alan Carisma. Señores, vamos a hablar de esta franquicia. A ver, primero, se fundó en el 9 de abril de 1943. El día de mi cumpleaños, ¿cómo no lo voy a querer? Imagínate, el día de mi cumpleaños. Pues ahí está. Pero de hace 70 años. 43. No vamos así. Sí, así es. ¿De qué año eres tú? ¿En qué año te fundaste, Del mijo? 80, del 80. No pasa, pues Sí, es poquito. sí. Mira, yo soy del 89, o sea, realmente la brecha generacional pues no es tan larga, ¿no? Sí, fíjate que ha sido una historia bastante muy compleja, de altibajos, que sí vale la pena repasarla como para que tengamos la idea. El equipo se fundó en los 40, como me comentabas. Luego obtiene 2 campeonatos, que son las únicas 2 estrellas que posee en su uniforme de ese club. Y bueno, pero luego en el 51-52, tras cambiar de dueños, algo que sucedió mucho en la historia del tiempo, descendió. Su primer descenso deportivo a la entonces segunda división. Luego, casi una década después, en el 60, regresó a segunda, ascendieron hasta el 63-64. Y qué curioso, el dueño de aquella franquicia, cuando regresaron al máximo circuito, se apellidaba Curi. No me digas. José Lahoud Curi. O sea que puede ser como... El karma de los Curi persigue el tiburón. Podría ser, ¿no? Así Podría es. ser porque recordemos que fue la etapa final ya también del Tiburón, que se extinguió o desapareció el 18 de diciembre del 2019. Y sí, y en los 70s reapareció el equipo de la primera división, pero descendieron 78-79 y tras varios años en segunda,
88-89 compraban la franquicia donde se gestó esa microetapa de la tiburomanía, después de haber comprado por primera ocasión una franquicia. Todas las demás fueron ascensos directos. Esa fue, compraron la franquicia de Potros Neza y se convirtió en el Tiburón con Comas, con Gabrich y con toda esa generación exitosa, Pascual Ramírez, que llegaron a ser exitosos en principios de los 90, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Y que Jorge Comas, por cierto, yo creo que tanto amor le tuvo a Veracruz que se quedó a vivir. Se quedó ahí en todos los sentidos. No lo dejaron salir, no sé cuál de las dos. Y bueno, luego después el equipo descendió en el 98, después de que fue dirigido por Tomás Boy, que llegó a una liguilla, que trajo a extranjeros de lugares muy exóticos, de Macedonia, de Holanda y demás. El equipo se plagó de jugadores estrella como Higuita, descendió el equipo en el 98, cuando el dueño era Televisión Azteca. Adelante. Y después de varios años en segunda, donde estuvo Calusha, por cierto, a mí me tocó estar en la facultad yendo los partidos a las 3 de la tarde. Éramos 3 personas en el estadio, un correcaminos contra Tiburones. Triste esa estampa, pero éramos pocos, pero los que íbamos a apoyar al Tiburón en aquella época. Había gente en la tribuna. Ahora, luego consiguen un ascenso en el 2002 a través también de comprar una franquicia, adquirirla, que fue la de los Freseros de Irapuato, cuando se llamó ¿te acuerdas? El famoso Verapuato. Sí. Sí, lo recuerdo que también, desde luego, pues fue muy cuestionado ese movimiento, esa adquisición, porque en aquellos años era de las pocas que se daba, no de manera deportiva, ¿no? Que se hacía a través de una compra de una franquicia de primera división. Y la multipropiedad, que ya existía. Y a partir de ahí creo que empieza a gestionarse una etapa, pues, no de logros, pero sí de protagonismo del Tiburón dentro del fútbol mexicano, porque es un proyecto que empieza si no empieza fuerte, pero que empieza a dar ciertos pasitos para posteriormente llegar a esos años en los que pudiera ser líder, ¿no? En aquel entonces, primero estuvo Grupo Pegaso, que digamos que era el que manejaba esas dos franquicias y el que decide mandar al equipo de Freseros completamente llegar aquí, con Fernando Arce, con Martín Rodríguez, con Carlos Casartelli, etcétera. Todo un equipo, el Archiflores y todos esos jugadores que años después con Daniel Guzmán llegarían a una liguilla y que jugarían una semifinal, estuvieron cerca de pasar a la gran final contra el Monterrey, que terminó siendo campeón en el 2003. Una inercia más o menos positiva del equipo Tiburón, previo a que cambiaran ya otra vez de dueños, llegara Rafael Herrerías, un empresario taurino que no tenía conocimiento del fútbol, pero que se trajo a Gustavo Parente, un sudamericano que fue el que le manejó los hilos ahí y que terminó por armar ese equipo espectacular de Constelación de Estrellas del 2004, ¿no? Sí, la verdad que recordamos mucho. Yo creo que ahí tal vez, digo, sin querer agraviar a nadie, ¿verdad? Pero pues creo que tal vez le hacía falta un mejor portero en aquella ocasión al Tiburones, porque estaba Jorge Bernal en la portería, pero de ahí en fuera lo que era la línea defensiva, la media con el Lorito, estaba también el Chaco Jiménez. Cuatrochi en su momento. Cuatrochi, ¿no? Estaba Isaac Terrazas, pues hay que hablar de Cuauhtémoc Blanco, Clever Boas. Entonces me queda claro que en general ese equipo en particular estaba muy bien formado. Yo pondría ahí como que una cierta duda en el arco, pero se le terminó dando la confianza a Bernal, que bueno, pues tuvo sus momentos buenos y malos. Sí, y tal vez también le faltaba entrenador, porque Wilson Granolati me parece que le quedaba grande ese equipo para la calidad de entrenador, y el tiempo no nos dio lo contrario. Granolati desapareció del fútbol mexicano, ¿no? Y solamente su único logrito fue ese liderato general que terminó en un triste debut y despedida en la ronda de finales, cuando con el equipo de Hugo Sánchez, el equipo del Tiburón quedó eliminado en primera ronda. Bueno, ya nada más por mencionar y por estadísticas, porque evidentemente no nos tocó, Cristian, pero bueno, las 2 estrellas que consigue también Tiburones, de la mano de un histórico, ¿no? De un histórico del fútbol nacional y que fue el primero en jugar en el extranjero como mexicano, que fue Luis de la Fuente el Pirata, jugó con Racing, si no me recuerdo, en España, y bueno, pues a su regreso del viejo continente, regresa para jugar con Veracruz y en esa vuelta consigue los 2 títulos para Veracruz. Sí, muy querido por la afición. De hecho, finalmente él termina siendo la leyenda por la cual lleva el nombre, el estadio que está ahí en el fraccionamiento Virginia, ya poblado entre Boca del Río y Veracruz, en esa línea divisoria que existe entre esos 2 municipios. Y bueno, el equipo del Tiburón, después de esa segunda Tiburomanía 2.0 con Cuauhtémoc Blanco, que duró muy poco, un solo torneo. Sí, porque ahí se desmanteló, se fueron prácticamente todos, que a Tigres, que a la América, etcétera, ¿no? Se desmanteló el equipo.
pasó otra vez por cambio de dueños, vino el que era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol a hacerse cargo del equipo, cambió y cambió hasta que terminó en el descenso del 2008. Un descenso que dolió, ¿no? Que era del que ya habíamos platicado en otros episodios. Dolió también por el tema de que no se veía un equipo que quisiera morirse en la raya por salvar la categoría, ¿no? Parecía que realmente ellos ya querían que ese torneo terminara para poder decir, bueno, pues ya acabó esta pesadilla, quiero mover a otro equipo, ¿no? Y la única flor en el pantano de aquel tiburón era Miguel Ayun, porque era la joya de la corona, que en aquel entonces la peleaba Carlos Hermosillo cuando andaba de promotor, cuando todos los demás promotores del fútbol mexicano querían tener la ficha de Miguel Ayun. De hecho se fue del tiburón directamente a Europa a jugar para el Atalanta, y después ya supimos su paso importante con América, en Inglaterra, en el Porto de Portugal, con la selección mexicana en mundiales, pero Miguel Ayun fue de los jugadores de aquel entonces que forman parte de aquel descenso deportivo del 2008. Bueno, mira, de los últimos entrenadores que recordaremos, que sí, también tuvo los tiburones, recordarás que hubo una época en donde se estuvieron rotando 3, ¿no? Que ya nada más prácticamente sí, parecía una cierta broma, ¿no? Que en la época Curi, ¿no? En la Cabezón Luna era el maestro Carlos Reynoso y Cristóbal Ortega. Ya fallecido. Sí, ya afinado. Pero bueno, la verdad que de repente pues sí parecía como hasta un chiste ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, era una rotación, gente de mucha confianza, todos ellos cuates jugaron en la América juntos, sí. Finalmente eran parte de la gente que sí sabía de fútbol en ese entonces y que de alguna forma pues eran los que veían a quién contratar. Y creo que sí tuvieron movimientos muy quirúrgicos, porque gracias a Carlos Reynoso y ese grupo, el Cabezón Luna y Cristóbal Ortega, llegaron jugadores muy importantes a México, ¿no? Julio Furch, por ejemplo, fue un jugador que llegó a través de esa ecuación, ¿no? Entre otros jugadores, Leighton Jiménez y todo el rollo. Bueno, o sea, tuvieron unas selecciones por ahí bastante importantes. De esa última, digamos, época de Tiburones, creo que justamente ese equipo que el que mencionó, no el que desciende, el que desaparece, unos dos años antes, donde son campeones de Copa, ¿no? Así es. Donde también estaba justamente Julio Furch, estaba Quequito Villalba. Sí, Menéndez, Daniel el chileno. En Sí. Meneses estaba Meneses. este jugador que después se fue a Cruz Azul, un alto él. ¿Peñalba? Gabriel Peñalba. Gabriel Peñalba sí, también. Buen jugador. Sí, Leighton, que por cierto tuvimos recientemente aquí hace unos programas, tuvimos a Edgar Andrade y nos recordaba también parte Él de fue ese parte de roster. ese Sí, equipo, así es. sí fue parte de esto y la verdad que ese Pedro equipo Galese. dejó sensaciones bastante agradables, ¿no? Sí, creo que hasta ahí tuvo un portero digno, ¿no? El Tiburón, ¿no? O sea, creo que hasta la época, hay una ventana grande entre Adolfo Ríos y Pedro Galese para que tuviera un guardián digno de la portería del Tiburón. Bueno, pues después de Pedro Galese viene Melitón Hernández. Sí, Que en su momento hasta Miguel Herrera lo convocó a un partido amistoso de selección nacional. pero siempre lo vamos a recordar por ese gol que se tragó Ya no me digas. contra Querétaro en una semifinal Sí, de liga, ¿no? O sea, un tiro de media cancha, un tiro libre que cobra que Ronaldinho. se le escapa La horriblemente salida entre las y manos. bueno, pues la historia ya fue otra, ¿no? Sí, bueno, pues ya Y se da esa... en ese partido creo que Veracruz tenía todo para avanzar. En ese Sí, final. totalmente. La verdad es que vivimos en muchas épocas bastante tristes. Se da la desafiliación por diferentes motivos, Alan, que pues no viene al caso comentar, pero se da ese castigo que castigan más a la afición que a un directivo, que a una administración. Se da un castigo a la afición y pues lo hemos pagado. O sea, finalmente el equipo desde que desapareció, hay una luz en el horizonte, no sé qué tan real sea. Ojalá que se concrete en las próximas semanas, Alan. Pero yo te quiero hacer una pregunta bastante caliente. A ver, seamos sinceros. Yo lo hago en voz propia. Pero yo tengo la percepción de que todo aficionado al fútbol en Veracruz o al deporte le va al Tiburón porque eres de aquí, de este estado, aquí naciste, le quieres y tienes esa necesidad de identidad regional, pero también tienes tu catedral, le vas a un equipo Claro, del fútbol sí, mexicano. sí. Y eso le pasa a muchos equipos de provincia. No, y le pasa a la mayoría de los nativos, por así decirlo, de cada estado, ¿no? Sí, sí, o sea, eso pasa. Ya el productor dice que somos No, villamelones. o sea, es que no lo admite Él mucha dice gente. que cuando tenga un hijo le va a poner Patrick Brady, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, Oye, ¿por qué a ver, haces eso? digo, que pisamos callos, pero seguramente le pasa eso a la afición del Puebla, a la afición del Claro. Santos, tal vez a la afición del Atlas, a la
de Tijuana, la No, de yo creo que- Juárez, a la de Yo Chiapas. creo que en Torreón le van exclusivamente al Santos y creo que en Guadalajara o en Jalisco le van Sí, exclusivamente puede a Atlas ser. y a Guadalajara. Yo también he escuchado Pero casos los de de que solo le van Mazatlán, al los de Tiburón. Querétaro, o sea, pues equipos que no figuran tanto, ¿no? O que históricamente no han ganado mucho, creo que sí podían tener. Y que dividido tiene su una corazón. justificación, o sea, finalmente tienes otra opción deportiva, le vas a la América, Cruz Azul, a Chivas o lo que quieras, porque finalmente, pues también tu equipo regional, pues te ha dado pocas satisfacciones. Entonces, como que sí Imagínate tienes que como se el hubiera otro- dado una final de Tiburones Rojos contra el equipo de tus amores, ¿no? O el otro o de el América. equipo al que te vas. El que tú Bueno, quieras, yo, el que tú el quieras. Veracruz América siempre le iba al Veracruz, o sea, porque ahí me ganaba más la identidad regional. Pero habrá quien pueda pensar diferente, ¿no? Sí, claro, Para también. todo. Bueno, rapidito, porque también no queremos como dejar pasar las cosas buenas o Sí. los datos, o las estadísticas que generó el Tiburón en su momento. Tuvo 2 campeones de goleo dentro del fútbol mexicano en la temporada 49-50, que es afortunado que ya tenga más de 70 años este tema. Pero bueno, con 30 goles, Julio Ayllón, él era de Perú, se quedó con el título de goleo. Posteriormente, Jorge Comas, tuvieron que pasar muchos años, hasta el 89-90, prácticamente pasaron 40 años para que se pudiera repetir y que Veracruz tuviera otro campeón de goleo. Fue con 26 goles que el argentino Jorge Comas se llevó un título de goleo. Ahora, eso nos hace también recordar algo que también duele admitirlo, pero es lo siguiente. Los veracruzanos o la afición al fútbol de los Tiburones Rojos tenemos ídolos que han estado 1 o 2 años o un solo torneo en Veracruz y con eso ya son ídolos. Es decir, Cuauhtémoc Blanco estuvo un solo torneo en la primera división porque después estuvo en segunda. Sí. Y con eso se ganó el estatus como para ser ubicado como de los máximos ídolos de todos los tiempos. Pero estuvo solo un torneo. Un Y torneo. así puedes sacar a Julio Furch, al Polaco Menéndez, a Jorge Comas, que no estuvieron ni 5 años ni 4. Sus etapas de casi todos fueron muy cortas. O sea, tuvimos ídolos realmente de muy Pues el poco caso de tiempo o René arraigo. Higuita, también René Higuita, que tampoco hizo un gran papel con Tiburones y estuvo poco tiempo, pero se le Y recuerda se le mucho. recuerda, ¿no? Adolfo Ríos, Joaquín del Olmo, o sea, y echamos aquí atrás en la maquinaria y son ídolos que 1 o 2 años se convirtieron en idolazos. ¿Tú podrías decir entonces que el máximo ídolo del Tiburones sería Jorge Comas? ¿Por el tiempo jugado? Pues tal vez por el título de goleo y eso, y por la época que significó el regreso de la tiburomanía y todo lo que se vivió, ¿no? Pero ya se queda opinión de, ay, no, pues yo creo que hizo más Julio Furcho, o yo creo que aportó más Gustavo Vizcay Sacún, Martín Miguelito. Rodríguez, queda muy estilo, pero todos tienen ese denominador común. Estuvieron poco tiempo en el Tiburón, los tuvimos muy poco tiempo. El Chaco Jiménez estuvo 1 año aquí, el Heruto Jiménez 1 año y medio, o sea, tuvimos jugadores que los seguimos recordando, pero cuya estancia fue muy corta, no se Pues es que retiraron aquí. Es que también hay que entender, a ver, cuál es el papel o cuál fue el papel de Tiburones Rojos dentro del fútbol mexicano. Sí. No era un productor de futbolistas jóvenes, no lo fue, ¿no? No. Lo fue. Por ahí, pues, creo que Miguel Ayón es una excepción de, Es de una lo, excepción, de lo que pasó jurado, jurado de lo que pasó con el Rayito Tiburones. Fulgencio. Pues son casos muy aislados, ¿no? Realmente, o históricamente Veracruz no fue un club que se distinguiera, como el caso de Pumas en Ciudad Sí, Universitaria. una cantera ya más específica. recientemente, el caso del Club Pachuca, en su momento Atlas, en su momento Guadalajara, ¿no? No hubo una academia del cual surgieran tantos talentos. Entonces, el rol, creo, me queda claro, de Tiburones fue, voy a traer extranjeros, sobre todo desde luego del tema de la parte sudamericana, ¿no? De nuestro continente, y decir, yo los voy a traer, los voy a poner a prueba y si me funcionan 1 o 2 torneos, sé que los puedo revender en un precio más alto, ¿no? Sí, fue como que una vitrina para darle oportunidad a muchos jugadores que Inclusive, revaloraran sus carreras. Cristian Jiménez lo dice, o sea, el Chaco lo dice, ¿no? Él dice, mi llegada a Veracruz fue porque me lo pintaron como si fuera el Real Madrid, que bueno, también eso lo dijo ya después de muchos años, ¿no? Así lo dijo es. después de muchos años, pero que bueno, también él dice, mi llegada a México me salvó la vida. Ahora, hay un tema muy importante que no debemos dejar de lado. O sea, no solo es el espectáculo lo que se perdió en Veracruz y ojalá que pronto regrese, sino que también económicamente la plaza de Veracruz significaba en una derrama para la región algo bastante importante. Comida, servicios turísticos, le daba un enfoque distinto. Sí. Entonces, hubo mucha gente que quedó desahuciada a raíz de que el equipo desapareció, se extinguió. El daño, por eso digo, el daño no fue a un directivo. El daño fue a la afición y a todo lo que hay en general, la industria que se mueve respecto a los Tiburones Rojos de Veracruz. ¿Te imaginas, bueno, qué pasaba cuando coincidía Carnaval, partido en el Luis Pirata Fuente, No, hombre. y aparte victoria del Tiburón?
Sí. Era un carnaval, pero cuádruple. O sea, acababa en diciembre. Ensuciar las calles. Es correcto. Sí, todo, o sea, porque hay un daño colateral, porque también está el otro enfoque que nos comenta Ips. O sea, cómo la gente que vive alrededor del fraccionamiento de Virginia pudo descansar en estos 5 años que no ha habido fútbol. Porque finalmente también no era agradable que previo a un partido Tigres-Veracruz hubiera una batalla campal afuera del estadio, ¿no? No, imagínate, si dejabas afuera tu carro, inclusive hasta tu casa podría salir perjudicada, Exacto. ¿no? La gente del fraccionamiento como que es la más contenta, la que vive alrededor, de que no haya fútbol, porque finalmente varias cosas se disiparon. Pero bueno, que recientemente también sufrió una remodelación Sí. este inmueble, ¿no? Que ha ahora funcionado para diferente tipo de eventos, pero que pues desde luego está esperando que regrese pues lo principal para lo que se construyó, que es el fútbol. Ahora yo quiero una pregunta Sí. para reflexionar. ¿Está la afición veracruzana con la intención abierta para que si regresa el fútbol mexicano, digo, el fútbol a primera división a Veracruz, pueda ser bajo el nombre de otra franquicia? ¿Podría ser esa adopción? ¿Podría decir, ok, entiendo que es una historia diferente y no me va a pesar? ¿O habría un cierto recelo de decir, yo no voy a apoyar a este equipo? Pues yo creo que habría una resistencia natural de arranque, pero si el proyecto termina siendo exitoso en 6 meses, pues yo creo que la afición rápidamente se le va a olvidar. Así se llames Piratas o te llames Delfines El que o tú como quieras, te llames. el que tú quieras. O sea, a ver, yo reflexiono mucho en esto, Alan. Hay muchos nombres ridículos de los equipos deportivos en México que ya conforme van ganando títulos, ya suenan padre, ya suenan bien, ¿no? Empiezan a ganar cierta Pero categoría. Naranjeros Hermosillo se escucha chido, no se escucha padre. Tomateros Culiacán se escucha bonito, pero como ya son franquicias ganadoras, pues ya Tomateros se agarra un estatuto acá, ¿no? Y así hay muchos equipos. Chivas tampoco se escucha así como que diga, "Ay, el rebaño", ¿no? Sí, Pero sí. conforme a títulos van labrando eso, o sea, Sí, realmente va es- ganando una estatura diferente. Pues eso será una pues cuestión que a nosotros no nos compete tanto, No. pero sí podríamos desde luego ver la manera en que ponerlo sobre todo eso, ¿no? Que existe el debate de si podemos tener la apertura a que regrese el fútbol Sí, mexicano ¿qué a es lo través de una importante? franquicia nueva. ¿Que regrese el fútbol o que regresen los tiburones? O sea, ¿cuál es lo que ustedes Bueno, lo estarían de tiburones dispuestos, se ve prácticamente no? Complicadísimo. imposible, yo diría imposible casi. Antes de que nos despidamos porque ya estamos por irnos, ¿cuál crees que haya sido el mejor jugador veracruzano que jugó en Ay, Tiburones? buena pregunta, fíjate. Es que vamos por épocas, ¿no? O sea, yo pienso que sí me podría quedar con Miguel Ayun, Ok. por lo que terminó logrando a nivel nacional o internacional, ¿no? Pero por la etapa que vivió en Tiburones tal vez no fue el No, mejor. desde luego que no. O sea, no fue aquí. O sea, fue lo que hizo después de que se fue de aquí. Luis Hernández, el matador, ¿te gusta? Sí, aunque ya vino nada más un año, o sea, prácticamente en el ocaso de su carrera. También jugó una semifinal con Tiburones. Sí, sí. Que Aquel de terminó Daniel estrellando un remate en el poste allá contra Morelia. Así es. Y que pudo haber significado el pase al final. Sí, aquel equipo pues que no tenía muchos nombres, pero que sí tenía mucho talento. Estaba el Matute Morales en aquel equipo. Matute Sí. Morales, gran jugador. Pero bueno, nada más mencionamos dos, pero bueno, desde luego también de los más recientes, ya los habíamos mencionado dos, Sebastián Jurado, Rayito Fulgencio. Ray Fulgencio, entonces, ¿con cuál te quedarías? Ronaldo, también un chavito que fue a jugar para el equipo del Santos en su momento. Pero sí, o sea, creo que yo sí me quedaría definitivamente con Miguel Ayun. Con Miguel de Ayun. esta Por lo etapa. conseguido posteriormente, ¿no? Así Porque es. aparte en su momento también fue referente a nivel selección nacional. Desde luego que sí me quedo con él. Que llegamos al final de esta. Nos faltaron muchas cosas, pero bueno, pues ya habrá un segundo capítulo, ¿no? Desde luego que sí. Seguramente. Ojalá que pronto tengamos noticias respecto a eso, ¿no? Cristian, tus redes sociales, por favor. Cristian Pelep, y síganos y bueno, pásele a de felices fiestas para todos. Sí, también siga a nuestro productor, @iffotógrafo, ya iba a decir su otra red social, pero esa es No, particular. no le ponga tanto piquete al ponche. ¿eh? Él es de los que trae dos celulares, mijo, trae ¿Ah, uno sí? para el trabajo y otro para... Canal 1 y Canal 2. Exactamente. Y Canal Doble. 4. Bueno, a mí me pueden encontrar como @Alan Carisma. Muchísimas gracias, señores. Nos despedimos y nos vemos en otra emisión de Los Populares.